Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días. Voy a leer un titular de un medio llamado Ámbito, que dice lo siguiente, y que debe ser argentino porque te dice: si querés recibir notificaciones de alerta, no preciso notificaciones de alerta por ahora. Armenia y Azerbaiyán quedaron al borde de la guerra y la comunidad mundial pide alto al fuego. Ambos países declararon la ley marcial y movilizaron sus tropas luego de combates en Nagorno-Karabaj. Hay al menos 23 muertos y centenares de heridos. Esto dice esta nota de este medio. Armenia y Azerbaiyán se hallaban este domingo al borde de la guerra tras estallar violentos combates entre fuerzas azeríes y separatistas de la región de Nagorno-Karabaj, apoyados por el gobierno armenio, que declaró la movilización de sus tropas y la ley marcial. Poco después, las autoridades azeríes hicieron lo propio. La ONU pidió un alto al fuego. En un clima muy tenso, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo que su ejército asesta golpes devastadores al enemigo y prometió vencer en estos combates. A su vez, Armenia, Nagorno-Karabaj es una región secesionista de Azerbaiyán de mayoría armenia y que cuenta con el apoyo de Ereván. Ereván es la capital armenia. A principios de los años 90 fue escenario de un conflicto que dejó 30.000 muertos. Desde entonces, las autoridades azeríes quieren retomar su control, aunque sea a la fuerza, en la región, como Rusia y Turquía, porque ciertamente, y aquí lo voy a dejar, voy a leer algo más, dice: un vocero del ministro de Defensa azerí anunció que el ejército de su país había conquistado este domingo 6 pueblos bajo control armenio en los combates en Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es una región. Esta es la guerra más antigua de la Unión Soviética, que quedó de la separación, de la secesión de la Unión Soviética. En 1988, esta gente ya se estaba echando plomo. No había terminado la Unión Soviética de desaparecer, todavía estaba en sus estertores finales y ya esta gente se estaba echando plomo. La guerra terminó en 1994, terminó formalmente. Karabaj, que es una región que estaba formalmente en Azerbaiyán, pero como con tantos conflictos de Europa y el Asia Central, era de mayoría étnica y religiosa armenia. Los armenios, saben ustedes, son cristianos católicos del rito ortodoxo. Los azerbaiyanes, los azeríes los azerbaiyanos son musulmanes en su gran mayoría. Por cierto, los padrinos de este conflicto, Rusia, el padrino de Armenia, rico en gas, y su presidente y la familia del presidente son de estos que andan por el mundo exhibiendo la riqueza, ¿no? Y así están las cosas. Rusia y Turquía están enfrentados en todo el Asia Central. Rusia y Turquía tienen conflictos a través de terceras personas en Libia, tienen conflictos a través de terceras personas en Siria, tienen conflictos a través de terceras personas en el Kurdistán y ahora tienen conflictos a través de terceras personas entre Azerbaiyán y Armenia. Y teniendo los dos su cuchara metida en este plato de sopa que se llama Venezuela, pues lo menos que le da miedo a uno, o lo mínimo que le da miedo a uno, es que vayan a trasladar sus conflictos también al Caribe. No creo que ninguno de los dos tenga la potencia como para hacerlo, mucho menos Turquía que Rusia, por supuesto, pero bueno, ahí está. Son los dos aliados de Maduro, los principales aliados de Maduro en este momento, Rusia y Turquía, y se están dando palo a través de interpuestas personas en todas partes, y tienen conflictos por el control del Mar Negro. Rusia e Irán piden a Azerbaiyán y Armenia cesar hostilidades. Esto es una información o una propaganda de Telesur. Dice: la situación en la zona de Nagorno-Karabaj se ha deteriorado considerablemente, señaló la Cancillería rusa.
Rusia e Irán instaron a Azerbaiyán y Armenia a cesar inmediatamente los combates en la línea de contacto de la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj y a sentarse a la mesa de negociación para estabilizar la situación. La situación en la zona de Nagorno-Karabaj se ha deteriorado considerablemente, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado después de que las dos partes intensificaran el choque armado en la línea de contacto con intensos ataques. Sergei Lavrov, el canciller ruso, analizó con su par de Azerbaiyán, Seyhun Bayramov, la escalada del conflicto en Nagorno-Karabaj, informó este domingo la Cancillería rusa, porque por supuesto buena parte de los intereses petroleros y gasíferos en Azerbaiyán, ex República Soviética, son intereses petroleros y gasíferos rusos. De Nagorno-Karabaj se habló mucho en la primera mitad, ¿no? Bosnia-Herzegovina, etcétera, de todos los países, estaba todo el conflicto, secesión de la ex Yugoslavia en plena ebullición, pues Nagorno-Karabaj era un conflicto más y una linda comunidad de descendientes de armenios llegaron aquí hace un siglo cuando pues los armenios, el pueblo armenio fue víctima de un genocidio brutal a manos del Imperio Otomano y Turquía. Más de 1,5 millones de muertos, entre 1,5 millones y 2 millones de armenios muertos en un genocidio inspirado o instaurado por el Imperio Otomano. En ese momento llegó una comunidad armenia a Venezuela, una comunidad que hoy en día tiene unas 4.000 personas. Y bueno, resulta que esa comunidad pues sigue de alguna manera entre nosotros. Tenemos más de qué preocuparnos, gente trabajadora de Venezuela, 6:38 minutos. Tenemos que preocuparnos, por supuesto, de nuestro propio territorio, al menos esto que se ha llamado la rebelión de las ciudades pequeñas, ha llamado la politóloga Carmen Beatriz Fernández la rebelión de las ciudades pequeñas, que está reprimiendo con fiereza nuevamente el régimen de Nicolás Maduro. Al menos 15 protestas en 2 estados se registraron este 27 de septiembre. Es la nota que firma Franklin Delgado para Caraota Digital. Esto lo afirma el Observatorio Social Humanitario. Santa María de Ipire, Guárico, fuerte foco de represión. Los guariqueños tomaron las calles tras permanecer más de 17 días en cola en una estación de servicio. Esto fue Santa María de Ipire, estado Guárico. Otras entidades regionales que también se levantaron en protesta el domingo fueron Mérida, Miranda, Distrito Capital, Vargas, Bolívar, Sucre, Barinas y Nueva Esparta. Es de destacar que en Yaracuy, 4 días consecutivos de protesta, hubo hasta el sábado 31 detenidos, entre ellos 2 menores de edad, según la ONG Foro Penal Venezolano. Y Monseñor Víctor Basabe, monseñor obispo de San Felipe Yaracuy, denuncia persecución de defensores de derechos humanos en Yaracuy. Víctor Hugo Basabe, obispo de la diócesis de San Felipe y administrador apostólico de la arquidiócesis de Barquisimeto, denunció que las redadas no cesan en Yaracuy y ahora la han emprendido contra los defensores de derechos humanos. El prelado sostiene que Yaracuy es la prueba más fehaciente de la verdad contenida en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No hay derechos para este pueblo. Con este domingo ya son 4 días consecutivos que los yaracuyanos salieron a las calles protestando por la falta de servicios públicos. Los ciudadanos se manifiestan desesperados por la falta de gas, electricidad y agua potable en medio de la pandemia. La respuesta ha sido la de costumbre, la represión. Por las protestas de esta semana en Yaracuy hasta la tarde del sábado se registraron al menos 31 personas, entre ellos 2 menores de edad detenidos, según un reporte del Foro Penal, a lo que ahora se suma la persecución de los defensores de los derechos humanos en la entidad, incluso allanando arbitrariamente sus viviendas. 28 de septiembre de 2020, 6:41 minutos. Sean bienvenidos a titulares de la mañana de RCR 750M. Como siempre les digo, volveremos a hacer 750M
en cuanto regrese la democracia a Venezuela. Trabajaremos para ustedes en esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Juan Guaidó ha llamado a la conformación de Comandos por la Libertad, esto lo dice Infobae, pidió al pueblo que respalde las movilizaciones en el estado Yaracuy, donde las protestas llevan 5 días consecutivos. Durante un acto en vivo para dar a conocer la pauta sobre la agenda de activación y movilización del Pacto Unitario por Venezuela, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a conformar Comandos por la Libertad y elecciones libres en todo el país y respaldar a Yaracuy y la protesta del sector educación este 5 de octubre, protesta del sector educativo venezolano. Sigo leyendo, que no detalló cómo funcionarán estos comandos. El presidente encargado de Venezuela instó a los venezolanos a resistir y no descansar hasta liberar Venezuela. Invito a todos los venezolanos a resistir, a levantarnos, a no descansar hasta ver a nuestra Venezuela libre. Hoy nos toca fortalecer la unidad, acompañar las protestas, construir la mayoría exprese Venezuela y seguir creando condiciones de un gobierno de emergencia. Queda claro ante el mundo que para fraude no nos vamos a prestar. Hablando de fraude, Europa Press dice que Borrell asegura que la Unión Europea no negocia con Maduro y que está lejos de enviar observadores. Borrell aclaró que la misión diplomática desplegada en estos días no se encuentra en Venezuela para negociar y mucho menos mediar. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, respondió a las críticas del Partido Popular Europeo, asegurando que la UE no va a negociar ni mediar con Nicolás Maduro y que está lejos de enviar una misión de observación electoral a Venezuela. El PPE alertaba en una carta abierta de que la misión enviada a la UE por Venezuela era un error estratégico que blanqueaba un régimen tiránico. Por ello, el jefe de la diplomacia comunitaria contestó que la UE considera la opción de contactar con el régimen de Maduro con el objetivo de aliviar la crisis en el país, que atraviesa una situación humanitaria crítica. Incluso si no le reconocemos como presidente legítimo, esto puede ayudar a mejorar las condiciones democráticas en las que se produzcan las elecciones. Mano, Borrell sigue empeñado en calzarle la zapatilla de la hermanastra, la zapatilla de Cenicienta al pie de la hermanastra. De verdad. Y la verdad que él puede decir lo que quiera, pero cuando uno ve la actuación del gobierno de España tan errática, tan ambigua en relación con el gobierno venezolano, por cierto, ahora se va el embajador Jesús Silva. Cariños a Jesús Silva, ha sido un buen embajador de España en Venezuela, ha sido un embajador que ha apoyado la causa de la democracia en Venezuela, y se traen nada más y nada menos que al embajador de España que estaba en Cuba. ¿Qué puede pensar uno de eso? Con Podemos ahí metido en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué puede pensar uno de eso? Sino que viene a servir como otro puente entre Cuba y Venezuela y Podemos. Bueno, incluso si no lo reconocemos como presidente legítimo, ha dicho Borrell, esto puede ayudar a mejorar las condiciones democráticas en las que se produzcan las elecciones y puede poner la primera piedra para una transición democrática en el país, dijo Borrell, en una misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, subrayando que la UE tiene que mantener el diálogo con todos los actores relevantes en Venezuela, y esto sí, por supuesto, es verdad. Mientras tanto, Maduro afirma que con ley antibloqueo hará frente a la presión de Estados Unidos. Resulta que Maduro mañana va a descongelar la constituyente un ratico para que le apruebe una ley antibloqueo a su gusto, pues. La constituyente, bueno, como ya he dicho tantas veces y como ha dicho cualquiera que tenga un poquito de conocimiento sobre historia y sobre política, uno de los más gigantescos fraudes que se ha cometido contra la voluntad del pueblo venezolano en toda su historia. Digo un fraude porque se ha vulnerado la verdadera voluntad del pueblo venezolano, que es la de una Asamblea Nacional donde 2/3 de sus integrantes eran de la oposición. El presidente venezolano Nicolás Maduro, esto lo dice el Carabobeño, anunció este domingo que presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente una ley antibloqueo que le ayude a revertir los efectos de las sanciones económicas de Estados Unidos y promueva la remontada económica del país caribeño. Hemos ideado, redactado y creado una ley constitucional de carácter especial contra el bloqueo. Bla, 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 bla. Ley constitucional de carácter especial contra el bloqueo. Ley constitucional, eso no existe en la Constitución, así que y como usted no puede aprobar una ley, ese instrumento es papel mojado.
Para usted aprobar una ley, tiene o que le den una habilitante o que se la apruebe el Congreso. Y ninguna de esas dos condiciones están dadas. Entonces, esto es papel mojado. Papel mojado, pero tiene efectos, como la ley contra el odio, que también no es legal, pero bueno, con ella están metiendo presa a la gente. El martes se la vamos a entregar a la ANC para que le dé urgencia reglamentaria y la aprobemos. Eso significa que no la van a discutir. ¿Han discutido alguna ley en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué será que le dé urgencia? Que ni siquiera tendrán que levantar la mano, se imagina uno. Dijo Maduro durante una jornada de trabajo transmitida por la televisión pública BTV, y no hacía gratuitamente la comparación con la ley contra el odio, porque hay que ver que trae esta sedicente ley constitucional contra el bloqueo. Capaz que trae castigo físico para el que hable mal de Maduro, algo así, porque ¿cómo pueden contrarrestar las sanciones con una ley? Yo no lo tengo para nada claro, habrá que verla. Senadores de Estados Unidos exigieron a la Unión Europea que rechace el intento de Nicolás Maduro de celebrar el representante del bloque, Josep Borrell, Marco Rubio y Ben Cardin, afirmaron que el Consejo Nacional Electoral venezolano está violando las leyes al habilitar comicios que no cumplen con los estándares internacionales. Mientras tanto, el CNE nos dice que hoy publicará la lista definitiva de candidatos a diputados. Habrá que ver, a nadie tampoco le van a revisar las firmas, no, ni nada, el 1% que necesitan de cada... No, eso habrá que ver quiénes son los candidatos ahí. Puede salir cualquiera, puede salir hasta el Comegente de San Cristóbal de candidato ahí. Los cargos estarán identificados con los candidatos que han optado por participar. Más por del 90% de las organizaciones habilitadas, dice Indira Alfonso, por supuesto, sin decirte que ella inhabilitó a todas las demás, han dicho que es tiempo de elegir, subrayó Indira Alfonso, elegir por quien Indira Alfonso dice que se puede elegir. Vaya por Dios. Conoce las 8 condiciones que le exigió la oposición a la admisión de la Unión Europea. Estas son las 8 condiciones. La primera es contar con un grupo de observación internacional. La segunda es la solución sobre el conflicto de los partidos. Nuevamente, que se pueda votar por quien uno quiera votar y no por quien la señora Alfonso quiera que uno vote. Acceso equilibrado a los medios de comunicación, y ya casi que yo lo hubiera eliminado porque, bueno, no importa. Ese no importa en realidad. Auditoría del sistema automatizado electoral, sí es muy importante. Partidos opositores piden la suspensión de las inhabilitaciones a dirigentes políticos, también muy importante. Suspensión de puntos rojos, que por cierto, Indira Alfonso dijo que no había para qué suspenderlo. Casi que son parte del sistema. Suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente y actualización de los datos del registro electoral. Pues todo esto nos puede tomar tranquilamente un año. Pese a las sanciones de Estados Unidos, 3 buques iraníes intentan evadir los controles y llegar a Venezuela para abastecer de gasolina al régimen de Nicolás Maduro. Esto es una nota de Infobae. Se espera que los tanqueros Forest, Faxon y Fortune, que transportan cerca de 850.000 barriles de combustible, arriben al país caribeño entre los últimos días de septiembre y principios de octubre con el GPS apagado para no ser detectados. La dictadura chavista militarizó la refinería de El Palito y detectan más peligros en la reciente producción de gasolina de PDVSA. Esta es una nota de Alberto News. El fin de semana decía Iván Freites, sindicalista de Cardón, que se estaban produciendo 150.000 barriles de petróleo diarios de gasolina y que él no entendía por qué seguían las colas en todo el país. Sí, ese es más que el consumo nacional. Bueno, la gasolina producida, dice Alberto News, no cumple con los estándares de calidad para ser distribuida. La gasolina que sale de catalítica es alta en azufre porque se trata de un proceso de carga virgen y que no está pasando por la hidrodesulfuradora, dijeron expertos según una nota publicada por El Pitazo. Y yo tengo una regla para el periodismo: si no lo comprendes, no lo escribas, viejo. Si no lo comprendes y lo tienes que escribir, busca que alguien te lo explique, porque si no, soltarlo así como un loro no tiene ningún sentido, no le sirve de nada a la gente. Según Tarek William Saab, es momento de una reestructuración en las FAES y varios cuerpos policiales. Tarek William Saab está en una operación, por lo menos personal, de decir yo no tengo que ver con esto. Bueno. Opinó en el programa Ernesto Villegas: una reestructuración de la PNV para corregir, evolucionar, ir hacia la transformación
y funcionar mejor. Y por supuesto también busca que, digamos, no, Maduro está, y que los organismos internacionales digan, no, Maduro está haciendo esfuerzos, porque para que gente como Borrell pues le vea bonito la pata a la hermanastra y diga, no, a lo mejor sí le calce la zapatilla de cristal de la Cenicienta. En eso está el régimen en estos días, pero por ahora la cosa no cuela. Voy a leer 3 tweets de Provea y con esto me voy a la pausa. Los 3 tweets son los siguientes. Dicen, hoy 28 de septiembre culminó el debate en el tema 4 del Consejo de Derechos Humanos, donde se discutió situación en Venezuela. Gobierno de facto respondió con los mismos argumentos: respeto a la soberanía, no intervención, dobles estándares, entre otros. Y si pusieron a Valero ahí, pues deben haber caído, pero así. Debates del 23, 24, 25 y 28 de este mes demostraron la falta de apoyo al gobierno de facto, dice Provea. De 63 estados que intervinieron sobre Venezuela, solo 11 apoyaron los argumentos de este gobierno, solo 11 de 63, eso no es ni el 20%, y de esos 11, solo uno, una sexta parte, perdón, ni siquiera el 20%, no, ni el 15%, y de esos 11, solo uno es miembro del de facto. Fueron, y escuchen la lista porque dime con quién andas y te diré quién eres: Bielorrusia, China, Cuba, Corea del Norte, Irán, Laos, Myanmar, donde hay hasta un tema de crímenes étnicos en progreso, Nicaragua, Siria y Rusia. Queda todo dicho. También señalados por violadores de derechos humanos, dice Provea, pero además era innecesaria la frase. Ninguno es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 6:53 minutos, ya me voy, pero antes de irme quiero hablarles de Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para el COVID-19 en esta semana de radicalización. Usted puede apoyar a su personal: guantes de examen, mascarilla, gel antibacterial, bragas de protección biológica, alcohol, suplementos alimenticios, mucho más. ¿Cómo ubicarnos? Tecnohospitalaria.com, nuestra página web, info@tecnohospitalaria.com, nuestro correo 0212-715-8543, 0212-519-6031, redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Tecnohospitalaria. No vamos para servirle, Tecnohospitalaria, y tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Hablarles también de Mazda 3 Autopartes BCTLA, tienda de repuestos originales Mazda en Caracas. En Instagram le llevamos el repuesto a su casa, le llevamos el repuesto a su oficina y allí se lo instalamos. ¿Cómo ubicarnos? 0424-251-2826. También Instagram, Mazda 3, el 3 del número, Autopartes BZLA de Venezuela. Tenemos delivery en Caracas, por supuesto, y envío a todo el país a través de Courier. Mazda 3 Autopartes BZLA, tienda virtual de repuestos Mazda en Instagram y en Caracas. COVID-19. Casos 772.691, 6 muertes confirmadas más, el balance oficial del régimen de Nicolás Maduro. Hoy arranca una nueva semana de cuarentena radical bajo el esquema 7+7, es decir, que probablemente nos bajen aún más el suministro de gasolina. Según Maduro, la semana pasada salió muy bien, ya que la curva de casos en el país ha ido en descenso, porque la población está consciente de los cuidados necesarios que no pueden flexibilizarse, y porque hay que bajar el número de pruebas para que podamos decir que podemos hacer las elecciones. La verdad es que todo el mundo conoce ya gente que está enferma, que se murió, etcétera, etcétera, de COVID-19, y eso habla de cuán grave es la situación con el virus, cómo es grave la situación en Europa, donde hoy más de 1 millón de madrileños amanecen nuevamente confinados en Madrid, donde en Francia arranca una nueva fase de confinamiento, donde en Inglaterra arranca una nueva fase de confinamiento, porque ya estamos en pleno rebrote de la enfermedad. Para cerrar, Néstor Reverol anuncia la inutilización de otro narcoavión, otra narcoavioneta en Zulia, la segunda en 12 días. Dice que es una aeronave de matrícula estadounidense que había sido inutilizada en Machiques de Perijá. Para cerrar, recordar hoy 28 de septiembre que este fin de semana nos dejó Berenice Gómez, y decir Berenice es decir de alguna manera RCR, porque la Vichy y la Cuaima fue uno de los
con más sintonía de esta casa de radio. Muchos de ustedes pues le tenían aprecio, le tenían cariño a Berenice. También una colega, la conozco desde hace más de 25 años, la conocía desde hacía más de 25 años. Lamentablemente sus últimos años fueron muy amargos y muy tristes, pero ella nunca perdió la sonrisa. Pasó grandes necesidades, Berenice, y todavía nos necesita. Se necesita colaboración para sus gastos fúnebres. Quienes quieran saber los detalles pueden ir a la cuenta de su hermana, de Heréndira Gómez, también la cuenta de Gira Yoyote, otra periodista muy conocida, @Yoyote con _T, Gira, está haciéndole campaña pues a la colecta para que Berenice tenga la inhumación digna que merece y que merece todo ser humano, y que lamentablemente ni siquiera esto en Venezuela tenemos garantizado. 6:57, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Recordando a Berenice, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas.